Bienvenidos a nuestra emisión del mediodía de Noticias Caracol, primero en noticias para que esté bien informado. 2 acciones guerrilleras del ELN y de las FARC deja 3 muertos y 5 heridos en Chocó y Cauca. En Sipí, Chocó, el ELN lanzó un artefacto que cayó en una vivienda y dejó un niño muerto y 3 más heridos. Mientras que en Cauca, una profesora y su hija fueron asesinadas, según las autoridades, por las FARC. Comenzamos con el ataque en Chocó, donde la madre del niño muerto, quien también es menor de edad, contó lo ocurrido en las últimas horas. Durante el feroz ataque al municipio de Sipí, el menor de 11 meses y su mamá se refugiaron en su vivienda, protección que no fue suficiente, pues el niño murió. No, él estaba jugando con un perro, estaba sentado. Él estaba en la puerta y de ahí se desapareció. Sin embargo, la mamá del menor no sabe que su hijo murió por la explosión del cilindro bomba. Pero no han llamado. Yo quiero saber cómo está mi niño. Que me lo busquen. En el ataque, que duró cerca de 2 horas, un menor de 4 años resultó también gravemente herido y los médicos tuvieron que amputarle la pierna. El ataque fue atribuido al ELN. Estamos trabajando, estamos atendiendo la situación y estamos enviando los refuerzos que sean necesarios desde la capital o los apoyos inclusive desde Bogotá. A esta hora, según las autoridades, persisten los ataques en zona rural de Sipí. 12:32 minutos de la tarde, ahora vamos a Popayán porque 2 mujeres murieron durante un ataque de las FARC al corregimiento del Mango de Argelia en el sur del Cauca. Otros 2 civiles resultaron heridos. El ataque con explosivos también dejó daños materiales en varias viviendas. Freddy Calvache, ¿cómo se encuentran las personas heridas? Buenas tardes. Hola José Fernando, buenas tardes. Pues déjeme decirle que según el último reporte de las autoridades de Argelia Cauca son 6 los civiles que resultaron heridos en este ataque que inicialmente iba dirigido contra la estación de la policía del corregimiento del Mango, pero que se convirtió en una verdadera tragedia para una de las familias más queridas de ese corregimiento, los patriarcas, dicen, del Mango Cauca. Precisamente la docente que murió había sustentado ayer su tesis en estudios de sociología, de geografía, y celebraba con su familia este nuevo triunfo para su carrera profesional y desafortunadamente murió en este ataque de las FARC. Como Ana Hilda Gaviria fue identificada la docente que murió en esta acción de las FARC, que también cobró la vida de su madre, Orfelina Galíndez. Según las autoridades, el ataque iba dirigido contra la estación ubicada en el corregimiento del Mango, del municipio de Argelia, en Cauca. Bueno, el ataque inicia con lanzamiento de tatucos y con lanzamiento de cilindros, pero esto es un hecho que va dirigido no solamente contra la policía, sino contra toda la población. El coronel Henry Piraquive, comandante de la Brigada 29 del Ejército, explicó que la explosión de estos artefactos no convencionales dejaron graves daños materiales, 6 heridos, 3 viviendas destruidas y decenas de viviendas damnificadas. Hay una casa que quedó destruida y 2 más que quedaron afectadas por la onda de este tatuco que cayó dentro de la casa de esta familia. Según las autoridades, después del ataque, las FARC pusieron música como símbolo de victoria. Estos delincuentes en pleno ataque son tan abusivos, no podría tener otra palabra, tan irrespetuosos de la vida del ser humano, que colocaron música desde los sitios donde estaban lanzando los morteros, tanto a la población civil como a nuestras unidades de la policía. Estas fotografías dan muestra de la magnitud del ataque. A esta hora los heridos reciben atención médica en hospitales de Argelia y Popayán. Pues déjeme decirle que mientras los habitantes del Mango preparan una multitudinaria marcha de protesta contra estos hechos violentos que prácticamente tienen destruido el pueblo, los cuerpos de las 2 víctimas serán trasladadas en las próximas horas hasta esta capital, donde recibirán cristiana sepultura. Aquí residen sus familiares. Freddy, gracias por el reporte desde Popayán. En las próximas horas será sepultado en Corozal, Sucre, el niño que murió tras la detonación de un artefacto explosivo que se encontró cerca de su casa. Su familia exigió justicia a las autoridades. Más o menos cómo llegó esto acá. Elizabeth Novoa, madre del menor de 13 años que murió tras la detonación de un artefacto explosivo que encontró en los alrededores de su casa, pidió a las autoridades que esclarezcan los hechos. Lo único que yo sé es que aquí hicieron polígono la policía y el ejército, y pues que la muerte de mi hijo no puede quedar así porque él era un niño. Según los familiares del menor, aseguran que es común encontrar artefactos explosivos en los alrededores del corregimiento Las Tinas. La semana pasada encontraron también una granada, tuvieron que llamar a la policía para que viniera
a desactivar. Carlos Domínguez, abuelo de la víctima y quien se recupera de las heridas del artefacto explosivo, aún nos explica cómo se salvó de morir. Entonces yo salí para el trabajo. En el momento yo salí de espalda así, cuando disparó la cuestión. Cuando disparó, siempre como a 10 metros. El comandante de la policía de Sucre, el coronel Julián González, aseguró que no se han encontrado más explosivos en la zona e investigan quién abandonó el artefacto. En este momento se encuentran los técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional recaudando los elementos materiales de prueba en el lugar de los hechos para analizarlos en nuestro laboratorio. Noticias Caracol ha intentado conocer la versión del comando de la primera brigada de la Infantería de Marina, ya que los habitantes aseguran que los militares realizan sus prácticas en los alrededores del pueblo, pero no ha sido posible obtener una respuesta. Bien, en medio de estos ataques guerrilleros el próximo martes en Cuba, se inicia la discusión de la participación en política de las FARC, que es el segundo punto de la agenda de paz, pero esta vez con un clima distinto luego de un fuerte comunicado emitido por el grupo guerrillero. En vivo vamos con Jenny Navarro, que consultó a analistas y congresistas. Buenas tardes, Jenny. ¿Y cómo ven el ambiente de los diálogos para discutir el segundo punto? José Fernando, buenas tardes a todos. Podríamos decir que hay posiciones distintas. La primera de ellas, los que piensan que efectivamente se ha dado una especie de resquebrajamiento de la confianza de la FARC hacia el gobierno, pero son más los que piensan que después de lograr el primer acuerdo, que fue sobre tierras, podrá avanzarse rápidamente y llegar pronto a los próximos acuerdos. Para Carlos Lozano, analista y director del semanario Voz, el gobierno tendrá que reconstruir la confianza con las FARC. Tiene que llegar con un discurso de bastante confianza, de voluntad, de rectificación. En las últimas horas, en un comunicado, la agrupación guerrillera dijo que el optimismo de los diálogos se desinfló luego de que el presidente Santos recibiera al líder de la oposición de Venezuela, Enrique Capriles, y anunciara un acuerdo con la OTAN. Juan Manuel Santos sabía que su provocación contra el gobierno legítimo de Venezuela estallaría como petardo en la mesa de diálogo de La Habana, porque el tema Venezuela, país acompañante y facilitador del proceso, era muy sensible para las FARC. Pero para el congresista Iván Cepeda no hay tensiones en la mesa de diálogos para abordar el segundo punto de la agenda. Una vez que se ha podido llegar a un acuerdo sobre un tema nodal como es el desarrollo rural, creo que la mesa ya tiene la confianza para llegar a otros acuerdos de manera rápida. Por su parte, Andrés París, vocero de la FARC, le dijo a Noticias Caracol el pasado 25 de mayo en La Habana que se requieren garantías y cambios democráticos. Que la campaña electoral fortalezca en los partidos a los sectores que propugnan por la paz y los sectores que no hacen parte del gobierno, pues trabajen hacia una gran convergencia. La próxima semana llegarán a la mesa de diálogos en La Habana las propuestas del Foro sobre Participación Política realizado en Bogotá. Y precisamente lo que se discutirá en La Habana la próxima semana son esos derechos y las garantías para los partidos de oposición, pero particularmente para los movimientos políticos que surjan una vez se llegue al acuerdo final. Decirles también que hoy aquí en este sitio está reunido el pleno político del movimiento Unión Patriótica, definiendo de qué manera participarán en la próxima contienda electoral. Jenny Navarro, Noticias Caracol. 12:39. Al filo de la medianoche, la Comisión de Hacienda del Consejo de Bogotá aprobó en primer debate el cupo de endeudamiento y el cobro de valorización para Bogotá. Vamos en vivo con Rubén Darío Bayona. Rubén, buenas tardes. ¿Y cómo estuvo la jornada? Y además, ¿qué fue lo que se aprobó? Catalina, muy buenas tardes. Pues primero déjeme contarle que fueron más de 15 horas de debate en el Consejo de Bogotá, donde la Comisión de Hacienda, como usted muy bien lo señala, aprobó en primer debate la valorización y el cupo de endeudamiento. En lo relacionado con la valorización hay noticias positivas e importantes para todos los bogotanos. ¿Cuáles son? Aquí les contamos. Una de las primeras aprobaciones fue el cobro de valorización por un monto de 381.692 millones de pesos para el año 2014. Es decir, este año los bogotanos no tendrán que pagar un peso. Pero ¿qué pasará con los que ya cancelaron? La respuesta la dio la directora del IDU. Para otorgarle al contribuyente pues toda la información precisa y poder informarle de las devoluciones y demás cruces de cuentas a que tenga derecho. El Consejo aprobó que el cobro esté concentrado en localidades como Usaquén, Suba, Chapinero y en menor medida en localidades del centro de Bogotá. Es decir, se alivia
la situación de los contribuyentes en Bogotá. Pero también se vivieron momentos de angustia por la presión del tiempo, especialmente por la aprobación del cupo de endeudamiento. La angustia del concejal Carlos Vicente creo que la va a superar ya en unos pocos minutos. Son las 11:55 de la noche, señor presidente. Finalmente, al filo de la medianoche, la iniciativa también pasó su primer debate. Un cupo de endeudamiento por el monto de 3.037.283 millones de pesos, distribuidos en 3 paquetes de obras. El alcalde Gustavo Petro en su cuenta de Twitter agradeció al Consejo y anunció: citaremos a sesiones extraordinarias para estudiar reducción de cobros de valorización, cupo de endeudamiento para obras y POT. A las iniciativas le resta un debate en el Pleno del Consejo para hacer realidad. Pero con la aprobación de la valorización y del cupo de endeudamiento, ¿cuáles serán las obras que se van a financiar y a desarrollar en la capital de la República? Estas son. Con el cobro de valorización se financiarán 11 obras de vital importancia para la ciudad, según el distrito y el Consejo, entre las que se encuentran: Avenida Boyacá entre calle 170 y calle 183, calle 170 entre Avenida Cota y Avenida Ciudad de Cali, calle 183 entre Avenida Boyacá y Autopista Norte, carrera 24 entre calle 76 y calle 80, calle 63 entre Avenida Boyacá y calle 72. Hemos salvado la valorización como un mecanismo de financiación de la infraestructura de la ciudad. También con el cupo de endeudamiento se desarrollarán las siguientes obras: el metro pesado, los metrocable de Ciudad Bolívar y San Cristóbal, la troncal de Transmilenio por la Boyacá, inversión social, vías, arterias. Porque son corredores que desembotellan zonas muy densamente pobladas de la ciudad. Otros concejales prefirieron apartarse del debate. Este es un partido que está en la oposición y hace un mes y medio el doctor Inestrosa presentó una ponencia negativa, pero por encima de las diferencias políticas, creo que fue así, doctora Costa, está la ciudad. Obras como el metro ligero por la carrera séptima no quedaron incluidos en el cupo de endeudamiento. Estas obras serán una realidad, o mejor, esas iniciativas serán una realidad hasta tanto pasen su prueba de fuego en el Pleno del Consejo. Estaremos muy atentos. Desde el norte de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Claro que sí, Rubén, gracias. Las autoridades educativas de Bogotá se declararon en alerta tras el incremento en el número de amenazas a docentes y directivos de los colegios públicos. Ciudad Bolívar es la localidad más afectada. En tan solo 2 colegios hay 40 profesores amenazados. Angie Camacho, ¿qué dicen las autoridades sobre esta problemática que afrontan los educadores? José Fernando, Catalina, buenas tardes. Mire, la Secretaría de Educación del Distrito ha dicho que se trata de una situación de extrema gravedad en la capital del país. De 226 amenazas que se han presentado a rectores y profesores en los colegios públicos de la capital, ya 126 han tenido que ser trasladados porque la Secretaría considera que su situación es de extrema gravedad. Veamos a continuación la historia. En este colegio, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, 16 docentes se reunieron para analizar la grave problemática de seguridad que afrontan. Denuncian que están amenazados de muerte y lo peor es que, según ellos, las intimidaciones se han extendido al resto de sus familiares. Ha sido de forma telefónica, han llegado mails, se pide que se marche el docente, ¿sí? O que se cuide su vida. Las amenazas, algunas anónimas, otras atribuidas a la banda criminal Los Urabeños, han generado un ambiente de zozobra, al punto que ningún docente quiere dar clases en esta institución. Claro que sentimos miedo, ¿sí? Porque el traslado está para el docente que se va, pero también están las personas que nos quedamos y decimos, bueno, ¿cuál de nosotros será el siguiente? En otro colegio de esta misma localidad, 20 profesores también están amenazados. Los más perjudicados son los alumnos por el traslado de docentes y el temor de posibles retaliaciones. Nosotros lo que queremos es que haya seguridad para los maestros, que nos hagan el favor, que Secretaría se comprometa a colocarnos un CAI móvil. Según la Secretaría de Educación, en los últimos 2 años, 226 docentes y directivos han sido amenazados. En el 50% de los casos, las intimidaciones son de gravedad. Las localidades más afectadas son Bosa, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Engativá, Usme, Candelaria, San Cristóbal y Fontibón. Nos obliga a un traslado permanente a un otro colegio de otra localidad. Lo que lo sacamos es de ese entorno, que es el que está generando un riesgo para la vida de ese docente. El 50% de las amenazas de todo el distrito se producen en la localidad de Ciudad Bolívar.
Casi 40 docentes amenazados solo en 2 colegios de una misma localidad. Ha prendido las alarmas. La Secretaría de Educación ha dicho que se trata de un caso atípico. Es por eso que el próximo martes directivos, docentes y estudiantes saldrán por estas calles de Ciudad Bolívar a protestar y a pedirle a la policía medidas de protección para los docentes, estudiantes y profesores. Desde el sur de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol. Gracias, Angie. Escuchen esto. En Cali, un conductor en aparente estado de embriaguez estrelló su vehículo contra un local comercial en el norte de la ciudad. El hombre huyó tras el accidente, pero dejó sus datos con un vigilante de la zona para que los afectados se comunicaran con él. Juan Carlos Villani está en la capital del Valle. Juan, ¿cómo es la historia? Catalina, televidentes, buenas tardes. Mire, el vehículo venía por ese sector de la avenida Sexta, en el norte de Cali, sentido sur-norte. Él se salió de la vía en este punto, golpeó inicialmente contra una piedra que había en este lugar, siguió derecho, se subió al andén, aquí se puede observar la huella que dejó la llanta del vehículo y chocó de frente contra ese muro que podemos ver en ese lugar. Por fortuna, el conductor de este vehículo no se fue contra la parte interior del establecimiento comercial. Pero escuche esto, lo curioso es que el conductor ha contado uno de los vigilantes de esta zona, a esa hora le entregó el teléfono, el número de teléfono para que se comunicaran con él después de mediodía que se levantara, para que él aseguraba que iba a responder por los daños que había ocasionado. A esta hora el conductor no ha respondido el teléfono y están esperando justamente que venga y que se presente para que responda por los daños. Esta es la versión de uno de los afectados del establecimiento comercial y de la Autoridad de Tránsito de Cali. Un señor todo en estado de licoramiento se metió el carro por la zona del lado izquierdo, ocasionándonos unos daños aquí en las instalaciones. El tipo dejó un teléfono, pero el tipo no contesta para poderlo ubicar, para pues, que responda por los daños. El ciudadano venía en aparente estado de embriaguez, el señor viene por su vía, aparentemente colisiona con una piedra y el árbol, colisiona con un bien inmueble y pues tenemos unos pequeños daños, aparentemente pues son pocos. Y en otras noticias de Cali, la Policía Metropolitana capturó a 3 presuntos extorsionistas que venían exigiéndole 5 millones de pesos a un comerciante de calzado en la galería de Santa Elena. Según las autoridades, estas personas fueron capturadas en momentos en que recibían una gruesa suma de dinero dentro de un par de zapatos nuevos que estaban siendo entregados a estos presuntos extorsionistas. Gracias a la denuncia de este comerciante, estas personas fueron capturadas por la policía. Ha dicho la Policía Metropolitana de Cali justamente y ha hecho una invitación para que las personas que se sientan amenazadas o sientan que están siendo extorsionadas, pues justamente denuncien para que la policía actúe y puedan capturar a los responsables. Información desde Cali, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Juan, mil gracias. Y la policía de Bogotá desmanteló un laboratorio dedicado al procesamiento de cocaína que funcionaba en el sur de la ciudad. Paola Bermúdez, ¿qué más encontraron las autoridades en ese lugar? Hola José, televidentes, buenas tardes. Permanganato de potasio, carbón activado, también dióxido de manganeso, 800 galones de solución de permanganato de potasio, todas estas sustancias utilizadas posteriormente en laboratorio para fabricar cocaína. E igualmente en el sur de Bogotá, justamente en la localidad de Kennedy, la policía incautó 1.310 kilos de marihuana que serían distribuidas en el Bronx y a través de otros ganchos dedicados al narcomenudeo y al microtráfico en Bogotá. Así fue el allanamiento que la policía hizo a esta bodega, en donde se encontró toda la infraestructura necesaria para el procesamiento de permanganato de potasio, usada en laboratorios de cocaína. Es una casa, es un laboratorio rústico construido dentro de una vivienda. Pienso yo que elaboraban droga apenas para abastecer algunos de los mercados que hay en la ciudad. Una persona fue capturada en el lugar. Será ella la que establecerá a quién pertenecía, si esa persona que fue capturada en ese sitio es el químico que producía las sustancias alucinógenas o por el contrario estaba cuidando. En otro operativo fueron incautados 1.310 kilos de marihuana. Sin lugar a dudas esa marihuana venía desde el Cauca, iba a abastecer los diferentes mercados de tráfico de estupefacientes que hay en la ciudad. Según la policía, con esta 1,5 toneladas se podrían sacar más de 1 millón de dosis mínimas de marihuana. De acuerdo con la policía, esta marihuana estaba evaluada en 1.200.000
en 1.200 millones de pesos. Durante el procedimiento fue capturado el conductor del camión, que está siendo ya judicializado, fue judicializado por tráfico, tenencia y comercialización de estupefacientes. Es la información en Bogotá con Paola Bermúdez en Noticias Caracol. Gracias, Paola. La policía en Casanare descubrió una estación clandestina donde distribuían combustible de contrabando que al parecer era traído desde Venezuela. La rudimentaria infraestructura funcionaba en este cambuche que, según las autoridades, representaba un gran riesgo para la seguridad de una zona residencial en Yopal. En el operativo fueron capturadas 2 personas e incautada un arma de fuego. Según las autoridades, los galones de combustible están avaluados en más de 500 millones de pesos. Un laboratorio para el procesamiento de cocaína fue desmantelado en las últimas horas por el ejército en la vereda La Florida, en Biotá, Cundinamarca. Este es el momento en el que las tropas ingresan al sitio, el cual, según el ejército, tenía una capacidad de producción de 1.000 kilos de clorhidrato de cocaína al mes. En el lugar hallaron 230 kilos de insumos sólidos y 337 galones de insumos líquidos, además de otros elementos usados en la elaboración del alcaloide. El material fue destruido por las autoridades. Nuevos hechos de violencia se registraron en Medellín. En las últimas horas se presentó un triple homicidio en un sector residencial de la capital antioqueña. Beatriz Rojas, en Medellín, ¿qué dicen las autoridades sobre estos hechos? Hola, ¿qué tal, Catalina? Buenas tardes. Las autoridades a esta hora investigan si se podría tratar de un ajuste de cuentas o si las personas que estaban involucradas en este hecho pertenecían a algún grupo delincuencial que delinque en esta zona de la ciudad. Además, lo que dicen las autoridades también es que ya tienen 2 personas individualizadas y que trabajan para dar con el paradero de la persona que falta por individualizar. Hasta este sector, conocido como la Colinita del barrio Guayabal de Medellín, llegaron hombres encapuchados que dispararon contra 3 individuos que departían en el lugar. Estas personas pretendieron ocultar su identidad teniendo en cuenta que, de acuerdo a las versiones que se han podido conocer, podían ser, digamos, conocidos tanto de las víctimas como de los vecinos del sector. Las autoridades investigan si los hombres tenían antecedentes penales. Una de las víctimas tenía anotaciones por el delito de violencia intrafamiliar. Y estamos ya estudiando la eventual participación de estas personas, ya fuera por antecedentes judiciales o por alguna información de inteligencia, en algún tipo de situación irregular en la ciudad. Según la comunidad, constantemente en este mismo sector se presentan episodios de violencia, riñas y enfrentamientos que dejan heridos y personas desplazadas. Este es un corredor fuerte de varios grupos que vienen enfrentándose constantemente, entre ellos un grupo que se hace llamar Las Mulas, que tiene una fuerza del control ahí del narcotráfico, el control territorial y el control económico de ese sector. Las autoridades ya tienen 2 personas individualizadas y adelantan el proceso de identificación del vehículo en que se transportaban los autores del hecho. Beatriz, también se presentó un incendio en Medellín, en pleno centro de esa ciudad. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, José Fernando, el incendio se presentó en pleno centro de la ciudad en un sector conocido como La Valladera. Esto es muy cerca del centro administrativo La Alpujarra, donde está ubicada la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia. El incendio pues generó pánico en la comunidad, sin embargo hasta allí llegó el cuerpo de bomberos a atender la emergencia. Allí rescataron a 3 personas adultas y a un perro labrador. Afortunadamente pues el incendio no pasó a mayores, se presentó en una fábrica de pinturas que está ubicada en este sector. Lo que dicen las autoridades es que están investigando qué pudo haber provocado el incendio. No dejó ni personas heridas ni víctimas fatales. De la información con Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Beatriz, gracias por la información desde Medellín. Las autoridades realizaron operativos sorpresas en bares de Cartagena y en Bogotá. Comenzamos en la capital del país, donde varios establecimientos de la localidad de Suba fueron cerrados por no cumplir con la reglamentación exigida. 8 establecimientos nocturnos fueron cerrados en la localidad de Suba por no cumplir con los requisitos exigidos para el funcionamiento de este tipo de lugares. Presencia de menores de edad en sitios prohibidos, al licor adulterado, el negocio sin licencias de funcionamiento, entre otros. Según Milton Rengifo, subsecretario de Asuntos Locales, el balance de los operativos en establecimientos nocturnos en la capital ha sido positivo. Hay una presencia del Estado en las localidades, la gente se sentía abandonada
y hay una garantía para que la diversión que se haga dentro de los términos normales. Marisol Perilla, alcaldesa de la localidad de Suba, asegura que el no cumplimiento de las normas en los establecimientos nocturnos pone en riesgo a la comunidad. El tema de la venta de licor adulterado y del no cumplimiento de condiciones sanitarias son riesgosos para garantizar las condiciones de seguridad humana de los habitantes de la localidad de Suba. Los establecimientos donde había menores de edad y problemas de orden público se cerraron por 7 días, mientras que los que no tenían licencias de funcionamiento y vendían licor adulterado entrarán en proceso de judicialización. Y ahora vamos a Cartagena, donde varios menores que se encontraban en una discoteca se enfrentaron a las autoridades en medio de un operativo para dar cumplimiento al toque de queda. Yesenia Carrillo, ¿qué pasó con estos menores? Buenas tardes. Buenas tardes, José Fernando, televidentes. Los menores fueron trasladados en una patrulla de la Policía de Infancia y Adolescencia hasta la comisaría de la localidad 3 y ya se abrieron investigaciones contra los padres de este menor. Lo que preocupa a las autoridades es que al momento de ingresar a la discoteca, estos menores estaban consumiendo licor y algunos estaban armados y arremetieron contra la fuerza pública. Estos momentos quedaron registrados en un video suministrado por la Secretaría del Interior. En este video se muestra el momento exacto en el que en medio de un operativo para dar cumplimiento al toque de queda para menores, la policía llega a una discoteca del suroriente de Cartagena, donde encuentran a varios menores, quienes al notar la presencia de las autoridades intentan huir. En las imágenes obtenidas por la Secretaría del Interior, se observa que una vez los menores son conducidos a la patrulla, se rehúsan a subir en ella. Lo que encontramos en el operativo el día de ayer fue un establecimiento con presencia de más de 100 adolescentes, un gran número de ellos bajo el efecto de sustancias alcohólicas. Las autoridades en nuestro proceder entramos al lugar, muchos de estos muchachos armados, y finalmente deciden enfrentarse con las autoridades y terminan apedreando tanto al personal como a los vehículos en los que nos transportábamos. Los menores fueron trasladados a comisarías de familia y las discotecas fueron selladas. Finalmente tuvimos 19 jóvenes aprendidos, adolescentes aprendidos. Tenemos 3 establecimientos de comercio cerrados por incumplimiento de las disposiciones que prohíben la estancia de menores de edad en establecimientos de comercio, y vamos a actuar para que estos establecimientos no abran más, para que estos establecimientos la sanción sea un cierre definitivo por estar incumpliendo la ley. Según el alcalde de la localidad 3 de Cartagena, este sector de la ciudad es donde más se viola el toque de queda. Vamos a seguir con estos operativos y no solamente establecimientos comerciales que venden licores, sino toda clase de establecimientos en la localidad. Las autoridades reiteraron el llamado de los padres de familia para que contribuyan en el cumplimiento de las leyes. Lo que buscan las autoridades de Cartagena con estos operativos es reducir la participación de los menores en hechos violentos. Por eso le han hecho un llamado a los comerciantes y a los padres de familia para que contribuyan con el cumplimiento de esta ley. La información desde la capital de Bolívar, Yesenia Carrillo, Noticias Caracol. Hoy se cumple la 5ª versión de la Marcha por la Ciudadanía Plena de la Población LGBTI. Con la manifestación que se realiza en Bogotá está Paola Bermúdez. Paola, buenas tardes. ¿Y qué sucede hasta ahora? Catalina, pues a esta hora se concentran aquí centenares de miembros de la comunidad LGBTI. Estamos en el Parque Olaya Herrera, al sur de Bogotá. Son gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, también intersexuales, transgeneristas. Alejandro Michel es uno de los voceros de esta comunidad. Alejandro, ciudadanía plena, es lo que reclaman ustedes en esta marcha que arranca aquí y se va por toda la 1 de mayo hasta el Parque Villa Claudia, en la localidad de Kennedy. ¿Qué incluye esa ciudadanía plena? Sí, Paola, diversidad, libertad y derecho es el lema de la 5ª Marcha de la Ciudadanía LGBT de la 1 de mayo, y precisamente estamos reivindicando nuestras libertades y derechos en un ejercicio de movilización social. Muchísimas gracias. Pues según la Dirección de Diversidad Sexual, los niveles de discriminación hacia las personas de esta comunidad LGBTI alcanza el 60% solo en Bogotá. Y hay que decir que esta marcha se organiza en torno al mes de la celebración del orgullo gay que se vive en todo el mundo. Información desde el sur de Bogotá con Paola Bermúdez en Noticias Caracol. Viene a la 1:42 de la tarde y regresamos nuevamente a la casa de la selección. Ricardo Rego, ¿cómo avanzan los preparativos para esta fiesta futbolera en Barranquilla?
Hola, José Fernando. Pues mire, en medio del saludo de la gente que está en las afueras de la concentración, aguardando por un autógrafo, por el saludo de los jugadores, que aproximadamente en una hora, en menos de una hora, estarán saliendo de su sitio de concentración para ir rumbo al Estadio Metropolitano para cumplir así la práctica que tendrá contacto con la prensa en el día de hoy. Así vibra la casa del equipo colombiano Barranquilla. Y precisamente nos vamos al Estadio Metropolitano. Ya está Stephanie Uribe, quien nos adelanta detalles del operativo de seguridad que se vivirá este martes para el compromiso entre Colombia y Perú. Stephanie. Ricardo, televidentes, buenas tardes. Las autoridades aquí en Barranquilla ya se encuentran listas en materia de seguridad, no solo aquí a las afueras del Estadio Metropolitano, sino en los distintos puntos de la ciudad para garantizarle la seguridad a los espectadores y a todas las personas que están arribando a la Arenosa para lo que será el encuentro futbolístico de este martes. 1.600 uniformados son los encargados de garantizarle la seguridad a estas personas. Mientras la selección Colombia se prepara para luchar por su clasificación a las eliminatorias, la Policía Metropolitana se refuerza para brindar total seguridad a propios y visitantes en Barranquilla. Tenemos 1.600 hombres en 3 anillos de seguridad, pero desde el viernes pasado ya venimos con la seguridad en el área metropolitana. Desde el sábado que estuvo la selección que llegó, la seguridad en los hoteles, la seguridad en los sitios de entrenamiento, la seguridad a partir de hoy de la selección de Perú. El general José Vicente Segura, comandante de la Policía de Barranquilla, hizo algunas recomendaciones para evitar contratiempos durante su ingreso al Estadio Metropolitano de Barranquilla. No lleven niños menores de 5 años, para que no lleven objetos contundentes, ni licor, ni se va a aceptar gente en estado de embriaguez. Va a haber un control como siempre estricto. La Policía Metropolitana está lista para ganar este partido, donde el buen comportamiento de los ciudadanos es el gol de la victoria. La policía ha dispuesto distintos dispositivos en las vías que conducen hasta aquí, hasta las afueras del Estadio Metropolitano, también en hoteles, en discotecas y en distintos puntos sur, norte de la ciudad, para que Barranquilla esté totalmente preparada y sin ningún inconveniente para el partido este martes. Ricardo, continúa usted con más información. Gracias, Stephanie. Esta va a ser una gran fiesta, seguramente en paz y con muchísima tranquilidad en torno a la Selección Colombia, selección que le reiteramos esta tarde entrenará precisamente allí en el Estadio Metropolitano. Hoy sobre las 8 o 9 de la noche se espera el arribo de la Selección Perú, así que los dos protagonistas del juego del próximo martes en Curramba ya estarán en plena concentración. José Fernando, Catalina. Ricardo, gracias. Expectativa entonces por este partido de Colombia contra Perú. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya vienen nuestros compañeros en el Gol Caracol y el encuentro amistoso Brasil-Francia. Esto es Noticias Caracol, primero en noticias. Feliz tarde.